recitar nuestro lema. Amo esta palabra. La palabra me sana, me libera, me afirma, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, me hace sabio, transforma mi alma, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Amén. Pueden sentarse. El texto base de la enseñanza de hoy está en el Salmo 125, versículos 5 y 6, en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Aleluya. Titulé esta enseñanza Dios recompensa el trabajo duro. ¿Cuántos se alegran por eso? Como que pocos trabajan duro. Dios recompensa el trabajo duro. Amén. Y escogí este tema para recordar, enfatizar y comprender un poco más la palabra profética que se nos dio en el tiempo de tabernáculos a través del profeta Paulo Reyes. Y para ello les traje el clip, el video, si me lo pueden poner, para recordar esa palabra. Yo escuché la voz de Dios decir: ustedes han entrado en una estación de cosecha. Y trajo a mi memoria aquel versículo que dijo: los que sembraron lo que se sembró con lágrimas, con regocijo, dice Dios desde la eternidad, los veo trayendo las gavillas. Yo veo la gavilla reventando. Y yo escucho eso de Dios decir: con regocijo. Porque dice el Señor: yo los he introducido en una nueva estación, una nueva etapa. Es un nuevo vino. Es vino nuevo. La palabra que yo recibí para esta casa, para esta temporada, para el año profético nuevo, yo oí claramente la voz del Señor decir: diles que es un tiempo de vino nuevo, aceite nuevo. Y en ustedes derramo primeramente redoma de aceite, redoma de vino. Hay un vino nuevo. Y de hecho yo he estado, es como que estuve trabajando los odres. Estuve trabajando a ustedes dos primeramente como odres, pero yo les doy a ustedes el adiestramiento, la mano como a los curtidores de cuero, para preparar, para renovar odres en medio de esta casa. Porque esta temporada, este año profético será un tiempo de vino nuevo, un tiempo de bendición nueva, un tiempo de aceite nuevo. Los voy a potenciar, dice el Espíritu de Dios. Los voy a potenciar. Y yo escucho la voz del Señor decir: es una potencia porque es un combustible nuevo. Y yo veo la lámpara, porque así yo veo a Jesús moviéndose como cuando recibió el mensaje Juan y le dijo: háblale, escríbele a los príncipes, a los ángeles de las iglesias. Y en la visión Juan veía al que se pasea entre los candelabros. Y yo veo el candelabro de esta casa, apóstol Mario Amán, y lo veo a usted. Y yo escucho la voz de Dios decir: hay combustible nuevo, hay aceite nuevo. Ese aceite yo lo miro brillar, es como aceite dorado, es una nueva redoma, una nueva porción. Pero yo escucho la voz del Señor decir: una nueva participación en mi mesa. Van a participar de una gracia nueva, bendición nueva, aceite nuevo. Porque es el cambio de ciclo, nueva temporada, nueva estación, nuevo vino, nuevo aceite. Padre eterno, yo declaro que con regocijo, porque yo escucho la voz del Señor decir: diles que no olviden que hay un tiempo para traer las gavillas con regocijo. Y ustedes lo han iniciado a ver, entraron en esa estación con regocijo. Sí, hubo siembra con lágrimas, pero con regocijo traen sus gavillas. Y esas gavillas, primeramente yo me gocé cuando me dijeron y me hablaron de sus hijos, y el Señor me dijo: ese es el fruto, la evidencia de lo que yo estoy hablando para ellos, con regocijo.
traen las gavillas y habrá para repartir, dice el Señor. Y van a repartir a los hijos, van a repartir a cada uno de los santos que yo entrego en esta casa. Nuevo vino, nuevo aceite, una redoma está siendo derramada. Yo veo el ángel del Señor derramando con un chofar en sus oídos aceite. Padre, tú los habilitas, Dios, para una dimensión del oír, para decretar más profunda, autorizados, Padre eterno, ungidos, habilitados, porque yo entiendo que una unción es habilitación, es empoderamiento para cumplir una comisión. Yo declaro que para este tiempo, Dios, este aceite los empodera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? ¿Cuántos recordaban esa palabra? Nadie recordaba esa palabra, casi nadie. Y nos las acaban de dar el mes pasado. Por eso lo traje en esta mañana a colación. Porque pienso que es importante que como iglesia entendamos que uno, ya lo ha dicho el pastor muchas veces, esa palabra no se limita o no se refiere solamente a nosotros dos. Nosotros simplemente fuimos el recipiente para recibir. Pero el Señor está hablando de la casa, está hablando de esta casa, está hablando de cada uno de nosotros los que conformamos este cuerpo, ¿verdad? Esa palabra trajo mucho regocijo, trajo alivio, trajo esperanza, ¿verdad? Y eso es lo que hace un profeta, trae la palabra escrita, por eso le puse el texto base. Lo que él dijo es lo que está aquí en esta palabra, él no la leyó, pero el Espíritu Santo lo que hace es activar una palabra y traerla desde la eternidad, que ya Dios tenía esa palabra, y desde el tiempo en que se escribió, siglos atrás, el profeta viene porque escucha la voz de Dios y saca esa palabra y la trae en el tiempo presente. Entonces no es lo mismo leer una palabra, ¿verdad?, que cuando es activada por el Espíritu Santo para tu tiempo o para tu situación, que trae una respuesta, que trae una solución, que te trae esperanza, que te trae consuelo. Amén. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Entonces estamos hablando básicamente de siembra, porque él venía hablando de una cosecha, y no hay cosecha si no se siembra, ¿cierto? Entonces el trabajo de la siembra como tal en lo natural es un trabajo bien duro. A ver, ¿cuántos de aquí han trabajado en el campo? Ajá, pocos, ¿verdad? Pero es facilito el trabajo. Es duro, ¿verdad? Durísimo. El trabajo del campo es bien duro. Los agricultores se encargan no solo de sembrar, ¿verdad?, sino hay que cultivar la tierra, gestionar la producción de alimentos, etcétera. Pero es un trabajo de vital importancia porque es lo que trae sustento a una población, una familia, a toda una nación, ¿cierto? Hay muchos desafíos que se enfrentan en medio en el trabajo del campo, en el trabajo de la agricultura. Los desafíos como por ejemplo el clima, ¿verdad? A veces un frío extremo o un calor extremo, los desafíos de las plagas, los desafíos de aquellos animales que vienen y se meten dentro de los cultivos, etcétera, ¿verdad? Y encima de todo eso, la baja remuneración, porque es un trabajo muy, muy duro, pero tiene muy poca paga. En esta nación, gracias a Dios por la abundancia de alimentos que tenemos, y casi nunca pensamos en los agricultores. Pero si usted sabe eso, que muchos de los que siembran, que trabajan en el campo aquí de la cosecha, son traídos de nuestros países, ¿cierto? ¿Por qué? Porque casi nadie que es nacido aquí tiene una aspiración de trabajar en el campo. A ver, jóvenes, los que nacieron aquí, ¿cuántos aspiran, sueñan, anhelan trabajar, dedicarse a la siembra? Nadie, ¿verdad que no? Casi nadie. ¿Por qué? Porque quieren estudiar, están estudiando, están preparándose para obtener unos mejores trabajos y una mejor remuneración. Entonces, con la baja remuneración, pues no hay nadie que se anime a trabajar en el campo y tienen que traer la obra de mano desde afuera. Y aunque esa paga es baja, al cambio de la moneda en nuestros países se hace un buen dinero. Entonces, por eso mucha gente accede a venir a trabajar en el campo, ¿verdad? En lo que es el trabajo de la siembra. Entonces, básicamente, el sembrador
o el que trabaja en el campo, tiene 3 tareas, que es preparar el terreno, cuidar el cultivo y recoger la cosecha. A ver, vamos a repetirlo. Preparar el terreno, cuidar el cultivo y recoger la cosecha. Parece facilito. Pero son 3 cosas bien fáciles. Vamos a ir desglosando cada una de esas tareas. Pero no lo vamos a desglosar en lo natural porque no es nuestra competencia. Lo vamos a desglosar en la parte espiritual, que es a lo que se refiere, ¿verdad? La palabra que el Señor nos ha traído. Entonces, el trabajo de la siembra en lo espiritual también es un trabajo duro. Fíjese que el texto dice, los que siembran con lágrimas y lloran al ir sembrando. Ahora, eso no es literal, no es que yo estoy aquí ahorita sembrando y estoy, ay Dios mío, no, ¿verdad? O que cada vez que uno vaya a sembrar va a estar llorando y con lágrimas, no se refiere a algo literal. Pero ¿qué tiene que ver? Las lágrimas y el llanto representan lo difícil, lo arduo. Porque es un trabajo duro. También se enfrentan los mismos desafíos. El clima adverso muchas veces, pero en lo espiritual ya no es el frío del invierno, pero es la frialdad en los corazones que hace difícil la siembra. O la tibieza espiritual, la apatía. También está el desafío de ciertas plagas que hay que enfrentar para que no dañen el sembradío, el cultivo. Levantar, ¿verdad? Delimitar el campo, porque hay ciertos animales que vienen y se quieren comer la cosecha, ¿verdad? Y también está el desafío de la remuneración. Son pocos los pastores que ganan muy bien. La gran mayoría está por debajo para un trabajo tan arduo. Sí, eso tiene muchos factores, depende de muchos factores. Preparación del pastor, el tamaño de la iglesia, la generosidad de la iglesia, porque puedes tener una iglesia inmensa y la gente no es generosa, no alcanza ni para pagar la luz. ¿Sí? Pero tienes una iglesia pequeña y la gente es entendida, pues es diferente. Entonces hay muchas cosas que ocurren. Sin embargo, por eso pastores que son genuinamente llamados por el Señor, ¿verdad? A veces tienen que buscar hacer un negocio, abrir un negocio, trabajar de otra cosa para que le pueda sustentar. Depende del lugar donde vivan, porque el costo de la vida no es el mismo aquí que en California o en Miami. El tamaño de la familia que hay que sustentar, etcétera. Son muchos los factores que implican. Pero básicamente no se trata de eso, porque el que siembra, por ejemplo, el que viene contratado viene porque le van a pagar bien. Pero el pastor no acepta un llamado porque le van a pagar bien, acepta un llamado porque obedece al Señor. Lo demás viene después, se encarga el Señor. Pero no es por eso, lo que mueve a un genuino pastor o un genuino sembrador no es la remuneración. Amén. Entonces les hablaba de 3 tareas básicas, que son preparar el terreno, cuidar el cultivo y recoger la cosecha. Vamos a hablar de preparar el terreno. El terreno es el corazón del ser humano. Nada más y nada menos. Pero cuando habla de corazón, no está hablando del órgano del corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al órgano físico. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a la mente del hombre, a la manera de pensar, al asiento de su personalidad. Y así como en la natural el agricultor se enfrenta con diferentes tipos de tierra, hay tierras rocosas, arenosas, arcillosas, también el sembrador en lo espiritual enfrenta diferentes tipos de tierra, porque cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Así que imagínense, sembrar en terrenos completamente diferentes. Y hay que preparar ese terreno para que la semilla realmente pueda ser sembrada, pueda germinar y pueda dar fruto, que es el propósito. Entonces, el Señor Jesús nos hablaba también de diferentes clases de terreno a nivel espiritual, ¿verdad? Cuando se recuerdan cuando el Señor
le dio la parábola a las multitudes. Realmente estaba hablando delante de las multitudes y habló de la parábola del sembrador. El Señor Jesús fue uno de los que más usó esa analogía de la siembra natural con la siembra, refiriéndose a la siembra espiritual. Y él hablaba en la parábola, cuando les explica a sus discípulos, él les decía: mira, hay unas semillas que caen en el camino. Y resulta que y esos representan a los que oyen la palabra pero no la entienden. Entonces, ¿qué pasa cuando no la entienden? Decía el Señor: viene el maligno y arrebata la palabra que se sembró en el corazón. Si una semilla se arrebata, ni va a echar raíces y mucho menos va a dar fruto. ¿Cierto? ¿Cuántas veces oímos la palabra y no la entendemos? Aquí no, porque aquí toditos somos entendidísimos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que recibimos una palabra y no la entendemos? Y al no entenderla, resulta que no somos diligentes en escudriñar, en buscar qué significa esta palabra, dónde está esto en la Biblia. Espíritu Santo, ábreme el entendimiento, muéstrame qué significa. Sino simplemente decimos: no la entiendo, ahí se quedó. Y viene el enemigo, roba la semilla. Dice también que hay unas semillas que cayeron en terreno pedregoso o rocoso y que representan a aquellos que oyen, la reciben con alegría la palabra, pero no echan raíces profundas. Así que no dura mucho. ¿Por qué? Porque en lo que tienen un problema, se caen. En lo que viene la persecución por causa de la palabra, se caen. Todas esas cosas se enfrenta el sembrador. Wow, recibieron la semilla con alegría, qué bueno, aplaudimos, gritamos. Pero saliendo de aquí tiene un problema: no, ya yo no voy a la iglesia. No, yo no quiero saber del Señor, me pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. O ya mi familia, estoy perdiendo mi familia porque se burlan de mí, etcétera, ¿verdad? También está otro tipo de terreno que dijo el Señor, que es esa semilla que cae entre espinos. ¿Sí? Y dice que representan a los que oyen la palabra, pero el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Y dice la palabra literal: así que no se produce ningún fruto. El afán y la ansiedad por esta vida y la riqueza que llama tanto la atención. ¿Qué quiere decir? Que oyes la palabra, pero hay algo que te llama más la atención que la palabra. La vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, ¿verdad? Y te metes a vivir un estilo de vida el cual no puedes sostener. Entonces tienes que trabajar más y más y más y más y más y más y más para todo aquello que tú quieres tener, porque lo tiene el vecino, lo tiene el otro, lo tiene aquello, y tú también lo quieres tener. Eso es el afán, las preocupaciones de la vida. Quiero esto, que ahora quiero mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Y nos volvemos esclavos de lo que tenemos o de lo que queremos tener. Porque entonces ahora ya no trabajamos para vivir, sino que vivimos para sostener un estilo de vida al cual no podemos, porque no nos alcanza. Entonces, ese afán hace que la palabra que oigas no da fruto en tu vida. Porque una de las primeras cosas que el Señor nos enseña es a no afanarnos. Y dice el Señor: buscad primero ¿qué? El reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Es decir, que nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer como responsables, ¿verdad? Pero busco al Señor y el Señor se va a encargar de añadirme. ¿Cómo? Uno a veces no sabe. Los que vivimos ese tipo de experiencias sabemos que Dios provee a veces de maneras que uno, wow, ni lo vi venir. Señor, qué tremendo. Pero cuando decidimos ponerlo a Él primero y vivir conforme al reino. Y por fin, y de último, dice el Señor en la parábola que están aquellos entonces que cae la semilla en una buena tierra y que dan al 30, al 60 y al 100 por uno. Aleluya. Aquí estamos en esa condición. Aquí todos somos buena tierra y todos damos fruto. Amén. Pocos me acompañan en esa fe, pero gloria a Dios.
Entonces hay que preparar el terreno, que es el corazón del ser humano, que están todas esas cosas dentro de nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos. A veces estamos en el culto y estamos pensando, no me alcanza para pagar la renta, no tengo que pagar el carro, o se me dañó el carro, o tengo que comprar llantas nuevas, y las preocupaciones, y hacen que la palabra se disipa. Y hay que preparar los corazones. Imagínense si el sembrador supiera qué tantas cosas hay en los diferentes corazones en esta mañana. ¿Qué tipo de semilla vamos a sembrar? Es una labor realmente espiritual. Pero la preparación del terreno también se hace con intercesión. ¿Cuántos interceden por la iglesia? ¿Cuántos interceden por los corazones? ¿Cuántos interceden para que cada uno de los hijos de la casa den fruto, crezcan, puedan echar raíces, se fortalezcan en el Señor, ¿verdad? También cuando estamos aquí juntos, una de las maneras de regar el terreno es a través de la adoración y la alabanza. Los que ministran la adoración, la alabanza, cuando usted se mete realmente a adorar al Señor, a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque eso provoca un rompimiento, provoca la manifestación de la presencia del Señor. Y por eso es que uno cuando está adorando, a veces tú lloras, se te salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque su presencia está preparando tu corazón. Uno no sabe ni por qué está llorando. Uno dice, ay, bueno, porque el Señor está aquí. Pero es que así como en lo natural, la lluvia que empapa la tierra y rompe los terrones, como lo dice en el Salmo 65:10. Vamos a leerlo allí. Salmo 65:10 dice: con lluvia empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Lógicamente el salmista está hablando de lo natural, pero tiene completamente una analogía en lo espiritual, porque cuando la lluvia de la presencia cae, comienza a romper terrones. Y esos terrones pueden ser resentimiento, una falta de perdón. Ese terrón puede ser una amargura. Ese terrón puede ser que me acabo de pelear con la esposa, con el esposo, y me acabo de pelear con los hijos y tengo un terrón ahí en mi corazón y estoy ahí que no me quiero ni conectar, ¿verdad? Entonces la lluvia en medio, cuando adoramos, Dios ablanda la tierra. Ablanda la tierra. Y el propósito es que la semilla pueda ser implantada. Por eso a veces tenemos luchas en la alabanza y la adoración. Porque el enemigo trata de impedir que adoremos con libertad. Primero, que el Señor es digno de recibirla. Pero Dios también tiene un propósito, que es preparar nuestro corazón para que su palabra pueda ser implantada en nuestros corazones y cada uno de nosotros como sus hijos podamos crecer y dar fruto. Amén. Entonces la intercesión, la adoración, ¿verdad? Son parte de las actividades, por decirlo de esa manera, que ayudan a regar esa tierra. También, por supuesto, todos los que ayudan para que pueda la semilla ser sembrada en las diferentes formas, ayudan a regar la semilla. Otra de la actividad, como les dije, fue cuidar el cultivo. Mateo 13:25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino, ¿quién vino? Su enemigo, y sembró, ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. ¿Mientras qué? Dormían. ¿Qué quiere decir eso? Nivel espiritual. A veces estamos bien dormidos espiritualmente. No nos damos cuenta cuando viene el enemigo, se mete en el campo y sembró cizaña. Nos descuidamos. Nos dormimos. Nos desanimamos. No estuvimos velando. Y viene el enemigo y siembra, ¿qué? Cizaña. Ahora, la cizaña también empieza con una semilla. Por eso es que se siembra, pero eso significa también que crece y que da fruto.
Y el fruto de la cizaña puede ser muchas cosas, ¿verdad? A veces hasta se convierte ese fruto en plagas. Chisme, murmuración, críticas, desánimo, temor, desconfianza. A veces el enemigo te mete desconfianza de la iglesia, desconfianza de los líderes, o temor, no vayas a ir porque te va a pasar esto y aquello. Aquí en esta ciudad, no sé, me vino a la mente, pero voy a decir, aquí en esta ciudad hay una persona que ella se encarga de sembrar temor sobre esta iglesia. Les dice, ni vayan a esa iglesia. Y lo sé porque gente me lo dice. Pero gente nueva. Entonces nunca llegan porque tienen una advertencia de alguien que les dice, ni se les ocurra ir a esa iglesia. Dios se encargará, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que es la cizaña. Entonces cuidar el cultivo también hay que cuidarlo de los ladrones. Que se roban, que quieren robarse, ¿verdad? El fruto de la siembra. Así como en lo natural se meten animales salvajes en los campos, en los cultivos, para llevarse la cosecha y comer, así también hay animales salvajes, digo animales salvajes no, hay hermanos en Cristo que actúan como animales salvajes, que quieren llevarse la cosecha, porque es más fácil tener la cosecha que arar la tierra, sembrar la semilla, preparar los terrenos, regarla y cosecharla. Hello. A veces se comportan como los amalecitas, los madianitas en el tiempo de Gedeón. Dice la palabra en Jueces 6, usted lo lee después, que Israel estaba asediado por estos dos pueblos, los amalecitas y los madianitas, porque Israel sembraba y ellos entraban y se robaban todo lo sembrado. Y dice la palabra que Israel se iba empobreciendo, porque le sacaban y le sacaban y le sacaban. Y así se encontraba Gedeón, temeroso, escondiendo el trigo en un lagar, cuando el ángel del Señor lo encuentra, porque ellos también empezaron a clamar a Dios. Clamaron a Dios, entonces Dios les levantó a un juez, a un guerrero, que los libertara, que se enfrentaran contra estos pueblos para que ya no los siguieran robando. Entonces a veces el sembrador en lo espiritual también tiene que levantarse en guerra. No tenemos lucha contra carne y sangre, pero sabemos, ¿verdad?, que estas cosas vienen del enemigo, no vienen de un corazón alineado al carácter del corazón del Padre, ¿verdad? Están también los enemigos que entran a dañar el cultivo, como las malas hierbas que vemos en lo natural. Ay, ¿cómo crecen esas malas hierbas? Uno siembra y al ratico las malas arrancas y vuelve y vuelve y vuelve. Bueno, así es en lo espiritual también. Y son semillas que dañan el mensaje que el Señor quiere traer a un campo, porque Dios tiene propósitos específicos con cada iglesia. Entonces hay tipos de semillas diferentes, ¿sí? Pero hoy día para cualquier pastor es todo un desafío, porque hoy tenemos enemigos en las redes sociales que todos escuchamos y vemos, y que a veces no tenemos discernimiento, que a veces no tenemos la madurez de lo que escuchamos y nos siembran mala hierba. Entonces uno como sembrador no sabe qué es lo que hay en el campo, porque a veces te siembran una semilla completamente contraria a lo que Dios trae a la casa. Y podemos tener gente, pero con gente aquí presente, pero con una mentalidad una visión completamente diferente. A veces no es que sea mala, sino simplemente no es. Por eso Dios era muy cuidadoso con la siembra y le decía al pueblo de Israel que no mezclaran semilla. Amén. Sabemos bien que la semilla es la palabra del Señor. La siembra es la enseñanza, la predicación de la palabra. El terreno, ya lo dije, es el corazón de todos nosotros.
Amén. Entonces, esos son también parte de los desafíos que se consigue el sembrador. Y la última tarea es la de recoger la cosecha. Bueno, quería decir, la consejería, la sanidad, la liberación también son parte del cuidado del cultivo. Es como cuando se nos enferma el rosal, ¿verdad? A veces hay que podar, hay que fertilizar, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces eso implica en lo espiritual lo que es la sanidad interior, la liberación, la consejería. Todo eso es parte de cuidar el cultivo, de cuidar lo que Dios tiene sembrado allí en el corazón de esa persona. Entonces viene la tercera tarea básica, que es recoger la cosecha. Y en lo natural, pues cada semilla tiene un tiempo más o menos específico en que da fruto, ¿cierto? Uno dice, esta es la temporada de mango, esta es la temporada de naranja. Pero ¿y en lo espiritual? No hay una temporada, porque cada persona para dar fruto es diferente. Entonces se hace arduo el recibir, el recoger la cosecha, porque si la recoges antes, está verde. Si la recoges después, ya se pudrió. Y cada persona va a dar fruto en áreas diferentes, porque todos somos seres humanos complejos, es decir, tenemos demasiadas áreas dentro de nosotros y vamos a dar frutos, unos más rápido en un área, otros en otro. Y lo difícil de la cosecha es que hay que tener paciencia. Y eso es lo que tarda más y lo que cuesta más. Mire lo que dice Santiago 5, 7 y 8. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Pero mire lo que dice. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias de otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Y uno dice, Señor, no sé si animarme o seguir esperando, porque la venida del Señor, Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Con ansia se espera que maduren los preciosos cultivos. Cultivos preciosos, maduren, por favor. A veces tenemos que envolvernos en papel periódico para que maduren más rápido. Pero paciencia. Dios tiene paciencia. Imagínense toda la paciencia que Dios tiene con uno. Diga cuánta paciencia Dios tiene contigo. No nos pidan a nosotros tener la misma paciencia de Dios. Estamos aprendiendo a tener paciencia. A veces yo le digo, ay Señor, no tires la toalla conmigo, Señor. Gracias por tu paciencia. ¿Verdad? Entonces uno siembra paciencia también para recibir paciencia de Dios. Y hay que crecer en paciencia y uno tiene que tener paciencia. A veces nos dice, pero es que ustedes esto, pero es que ustedes... Es que el Señor nos pone paciencia. Hay que esperar el fruto. No está listo para dar fruto. No está lista para dar fruto. Hay que esperar. Eso es lo más difícil. Pero la buena noticia es que el Señor nos promete que vamos a cosechar con gritos de alegría. ¡Aleluya! Que cantaremos al traer la cosecha. Y es que no hay nada más gozoso para un sembrador que ver el fruto de su siembra. Y por eso cuando nosotros en casa vemos el progreso, vemos el cambio, es un gozo cuando nos comparten lo que están haciendo, lo que Dios hizo. Es un gozo porque uno dice, gloria al Señor, por fin, aleluya.
Algunos de ustedes me dicen, no, yo 7 años oyendo eso, ahora es que veo luz. Y uno dice, Padre, espero que no vuelvan a pasar otros 7 años más. ¿Cierto? ¿No les pasa eso? Una sola enseñanza. A veces, no, mire, yo eso se lo vengo escuchando, pero es que ahora fue que lo entendí. Ya han pasado 10 años. Cada terreno es diferente. Y uno no puede acelerar eso. Es un trabajo del Espíritu Santo con la persona. Pero hay más. Hay más. El Señor también habló de una temporada de ¿qué? Que lo escuchamos ahorita. No solamente de cosecha con alegría, sino habló de una temporada de vino nuevo y aceite nuevo. ¿Sí? ¿Lo escucharon? Y dijo que habíamos entrado en esa temporada. Pero como todos sabemos, ni el vino ni el aceite se agarran de un árbol. Usted no va para el árbol y le pone un vaso y sale vino, ¿verdad que no? A la vid no le pone un vaso y sale vino. Tampoco va al olivo y le pone un vaso y sale aceite, ¿verdad que no? Entonces el vino y el aceite es un proceso después de la cosecha. Diga proceso. Proceso después de la cosecha. Miren la palabra tan exacta que encontré para eso que nos dijo el profeta Pablo. En Joel 2:24. Dice, el grano volverá a amontonarse en los campos de trillar. Y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. Voy a volver a leer. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. Entonces, en lo natural, no todas las uvas se usan para producir vino, ¿cierto? No todas las aceitunas se usan para producir aceite, pero las que se destinan para ese propósito tienen que pasar por otro proceso. Dice allí en la palabra que los lagares, ¿verdad? Desbordarán. El lagar, para los que no saben, es el sitio donde se pisa la uva, donde se prensa la aceituna. Ya no les gustó mucho. Pero en otro sentido, ¿verdad? Lagar es el lugar de proceso, de presión, de trituración. Ya se acabaron los aplausos. Pero hemos sido pisados en el lagar de Dios. Hemos sido presionados en la prensa divina para producir un vino nuevo y un aceite nuevo. Todos nosotros, los hijos del Señor, hemos sido llamados a dar fruto, a ser de bendición con el fruto de lo que Dios ha sembrado en nuestra vida. Seas trigo, seas uva, seas aceituna. Pero hay otra temporada que están llamados a convertirse ya no en el fruto como tal, sino a convertirse en el pan que alimenta a otros, a convertirse en el vino que sacia a otros, a convertirse en el aceite. Lo que quiere decir que después de la cosecha viene un proceso de presión y de trituración. Y a los que están allí o a los que van a entrar en esa temporada, soporten la presión. Soporten la presión. Porque no se debe a un castigo de Dios. Se debe a un propósito mayor. Dios dijo, ok, no solamente es el fruto, sino que ahora hay que convertirlos en algo más, en un producto más, en un producto diferente. Soporta la presión.
Muchos en esta temporada, en este proceso, no aguantan y abandonan el lagar de Dios. Mucha gente se resiente, se amarga el corazón porque no disciernen que es la prensa de Dios, que es el lagar de Dios para convertirlos en un vino nuevo, en un aceite nuevo, un aceite fresco que va a bendecir a otros. Mis amados, si Moisés hubiese abandonado el lagar, que era el desierto, si hubiese tirado la toalla ante tanta presión que tenía, Israel no hubiese sido liberado. No estuviera escrito todo el proceso glorioso y maravilloso de liberación de ese pueblo, las plagas y las victorias que Dios dio, si Moisés hubiese abandonado el lagar de Dios. Si Josué hubiese abandonado por la presión, no hubiese repartido la tierra. Porque dijo, ay no, Señor, ya esta batalla ya está fuerte. Ya la próxima no. La presión está muy alta. Esto no lo aguanta nadie. Si David hubiese abandonado el proceso de Dios a través de la persecución de Saúl, lo persiguió para matarlo. Y después de haber sido el cantor bello, precioso, pastor de oveja, ungido para ser rey, estaba siendo perseguido como un loco. Hasta Lot se hizo pasar por loco para resguardar su vida. Si él hubiese abandonado, no hubiese llegado a ser rey de Israel. Hello. Si José hubiese abandonado el lagar o la prensa divina, no llega a ser gobernador de Egipto. Todas las injusticias que pasó, pero se mantuvo haciendo lo correcto. Se mantuvo haciendo lo que él sabía que tenía que hacer. Se mantuvo en integridad a pesar de que siendo íntegro le costó ir a la cárcel. Pero él no abandonó. Y después de pasar por el proceso, el Señor entonces lo llevó y lo posicionó en Egipto como debía estar. Y no solamente era una posición simplemente política, tenía un propósito mayor, que era preservar vida. Preservar vida. Por último, y no por eso es el menor, nuestro Señor Jesús. Si Jesús hubiese salido del lagar, no se convierte en el Salvador del mundo. Dice la palabra que fue molido por nuestros pecados. Mire lo que dice Isaías. Formaba parte, escucha, esta es una palabra que hay que tomarla, pero digerirla, masticarla bien primero. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Y que esto tire al piso esa falsa creencia de que el evangelio, ay, no te va a pasar nada, tú eres el escogido, la escogida, tú eres el favorito, estás rodeadito, nada te va a pasar. Eso no es lo que dice la palabra. Dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que en Él confiemos, que Él ha vencido. Amén. Dice entonces que formaba parte del fíjate que es buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Estoy leyendo en Isaías 53, 10, 11 para los que están anotando. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Cuando Dios te ve a ti
y me ve a mí, Él queda satisfecho. Porque dice, ese muchacho que está ahí, esa que está ahí es el fruto de mi aflicción. Están allí, tienen vida eterna por lo que yo pasé. Y a causa de lo que sufrió, continúa diciendo la palabra, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. ¿Cuántos somos contados entre los justos? ¿Por nuestra propia justicia? Por la de Cristo. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Fue en Getsemaní donde nuestro rey dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe lo que significa la palabra Getsemaní? Lagar de aceite. Fue en ese lugar donde nuestro Señor fue triturado. La prensa de lo que venía para poder sacar el aceite nuevo y el vino nuevo. Y como Él sabía lo que iba a enfrentar en la cruz, la presión fue tanta que dice la Biblia que sudó gotas de sangre. Médicamente hablando, dicen que ese es un nivel de estrés que prácticamente no se ve. ¿Cuántos han estado estresados? ¿Cuántos han tenido una presión de un problema que usted dice, de aquí no me saca nadie? ¿Cuántos? ¿O todos han estado viviendo en vidas de cristal? Hemos vivido presiones muy fuertes. Donde dice, aquí no, de esta no me saca nadie. Ya no aguanto más, Señor. Y con toda esa presión a veces ni siquiera sudamos. Pero nuestro rey sudó gotas de sangre por la presión tan bárbara que él experimentó como hombre. Y trató de negociar con el Padre. Señor, pasa de mí esta copa. Que no sea así, que sea de otra manera. Pero no mi voluntad. Si no se puede, no mi voluntad. Si no, hágase la tuya. Eso es un verdadero adorador. El verdadero adorador no es el que canta, no es el que toca. Eso lo hemos dicho mucho en casa. El verdadero adorador es el que busca hacer la voluntad del Padre, a pesar del precio, a pesar del costo. Ese es nuestro rey. El apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, en 2 de Timoteo 2:3 le dijo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. No le dijo, ay hijito Timoteo, mi amor, tranquilo, abandona si tú quieres para que no te estreses. Anda, vete para la playita un ratico. No, le dijo, soporta como buen soldado de Jesucristo. Moisés le dijo a Josué, esfuérzate, ¿qué? Sé valiente. Esfuérzate. Sé valiente. Miren, mis amados, Dios no está construyendo hijos de azúcar ni de algodón. El Padre está en el negocio de producir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y si Cristo se pudo enfrentar a todo lo que se enfrentó, nosotros en Él también. Que es un proceso y vamos madurando y creciendo, sí. Para algunas cosas hoy no estaremos listos, pero Dios espera que estemos listos mañana. No pertenecemos a una generación de cristal, lo siento. Por lo menos en lo espiritual no. Dios es el Dios de los ejércitos. Dios forja guerreros valientes y esforzados que no se echan para atrás.
El autor de Hebreos dice: los que retroceden no agradará a mi alma, dice el Señor. Usted no puede retroceder. Usted debe esforzarse y ser valiente. ¿Con sus propias fuerzas? No la hacemos. Por eso es que la palabra nos exhorta a fortalecernos en el poder de su fuerza, para poder permanecer y para poder avanzar. ¿Estamos claros? Entonces, procesos. No abandones el proceso. No abortes el plan de Dios. Dios es misericordioso. Cuando abortamos el plan de Dios, Dios no nos desecha. Lo que Dios hace es que nos reubica, nos vuelve a poner en una temporada donde vamos a volver a repetir otra vez la jornada, como en clase. Cuando llega a final de año y no aprobaste la materia que te toca, volver a repetir la materia hasta que la pases. Bueno, Dios en su gracia y misericordia lo que hace es que nos vuelve a introducir en una temporada de retroceso, pero para volver a comenzar. Hasta que puedas pasar la materia. Porque Dios es fiel y Dios es justo. Y Él dice que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Y si ese propósito es pasar por el lagar, amén. Y si ese propósito es pasar por la prensa divina, amén. Sus propósitos siempre son mejores que los nuestros y tienen un mayor alcance. Aleluya. Punto número 3 y final. Dios es un Dios que recompensa la labor ardua. Hemos visto entonces cómo Dios promete que la cosecha viene con alegría, con canto, con gozo, porque Él es un Dios que recompensa la labor ardua, el trabajo arduo. Mira 2 de Timoteo 2:6 lo que dice: el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Lo vuelvo a repetir. El labrador que trabaja duro tiene derecho. Tiene derecho a recibir primero de la cosecha. Versículo 7. Le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo: reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Y hoy les digo a ustedes: reflexionen en todo esto. Que el Señor les dé una mayor comprensión en todas estas cosas. Proverbios 13:11 dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Pero, ¿qué dice? La que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. No critique la cosecha de otros. Usted no sabe la jornada ardua que pasó atrás. Usted desconoce cuántas veces estuvo en el lagar, cuánto estuvo en la prensa, cuántas veces estuvo a punto de rendirse. No critique la bendición y la cosecha de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. No la critique porque usted no estuvo allí cuando Dios sembró semilla. Segunda de Corintios 9, 10, 11. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Lo pueden poner en pantalla, por favor. Segunda de Corintios 9, 10 y 11, lo voy a volver a leer. Pues es Dios quien provee la semilla. ¿Quién da la semilla? La gloria entonces es de Dios.
La gloria no es del que siembra. Dios es el que da la semilla al que siembra, ¿verdad? Y luego da el pan para comer. De la misma manera, Él, ¿quién? El Señor. ¿Qué dice? Él proveerá y aumentará ¿qué? Recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Será que se escapará alguna área? En todo sentido. ¿Para que qué? Para que algunas veces, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, cuando Dios te bendice, ¿verdad? Y Dios te recompensa por tu labor, sea cualquier labor que tú haces, Dios te aumenta recursos. Pero cuando Dios te aumenta recursos, Dios está esperando que aumente tu generosidad, no que aumente la avaricia. Hello. Ahora, esto es tremendo porque algunos quizás piensan, bueno, pero es que esa palabra es para los pastores, para los ministros. No, esa palabra es para todos nosotros. Porque todos sembramos de una u otra manera y todos trabajamos de una u otra manera, ¿sí o no? Mira lo que dice 1 Corintios 3, 7 y 8. 1 Corintios 3, 7 y 8. Lo estoy esperando allí para que lo leamos juntos. Dice, no importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. ¿Y qué dice allí? Y a los pastores nada más, a los evangelistas solamente, y cada uno será ¿qué? Recompensado. ¿Por qué? No desmayes. Hay recompensa. No es quien planta, no importa quién plantó, no importa quién regó. La gloria es del Dios que hace crecer la semilla. Lo que tú hagas para el reino y te esfuerces para que Dios cumpla su buen propósito, Dios lo mira y Dios trae recompensa. Pero Dios recompensa el arduo trabajo. Por eso nos llama a esforzarnos y a ser valientes. Amén. Los que ministran la adoración, la alabanza, los intercesores, los servidores en las diferentes áreas. Los que vienen. Usted, ¿cómo se hace para sembrar si nadie viene? Usted viene, usted tiene la recompensa de haber venido. Los que buscan a Dios, Dios dice que Él recompensa a los que le buscan. Cuando usted se esfuerza para orar no teniendo ganas, Dios dice, arduo trabajo, hay recompensa. Él es galardonador de los que le buscan. Cuando usted dice, yo voy aunque no tenga ganas, Dios dice, hay recompensa. Hay recompensa. Todos somos recompensados por el Dios del cielo. Todo lo que hagamos, sea grande, sea pequeño, es recompensado por el Señor. Mira, Samuel dijo, Dios me ha recompensado por hacer lo correcto. ¿Y sabes qué también dijo David, está en 2 de Samuel? Porque no me he apartado de los caminos de mi Dios para seguir el mal. O sea, tú que has permanecido en los caminos del Señor, que te has apartado de todo camino de mal para seguir al Señor, hay recompensa. Hay recompensa.
hay recompensa. Mateo 10:42 dice: y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro, mire Jesús hablando, les aseguro que ¿qué? Que recibirán una recompensa. Aún un vaso de agua que le sirvas a uno de sus más insignificantes. Insignificantes a la vista del hombre, porque a la vista de Dios todos somos iguales de valiosos. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Él es el Dios de toda recompensa. No te canses, esfuérzate, sé valiente, soporta. Hay recompensa. Hay recompensa. Como ustedes saben, el gobierno estuvo cerrado por unos cuantos días. Y muchas agencias cerraron. No había paga para los trabajadores, simple y llanamente porque unos senadores, ellos decidieron votar en contra de lo que estaba planeado, ¿verdad? Ellos estaban simplemente queriendo dar velar por sus propios intereses y su propia agenda política. Y por causa de eso, sin pensar en el daño que le hacían a la nación o a tanta gente, ellos simplemente votaron en contra y no se pudo aprobar el presupuesto. Y ustedes saben que el gobierno cerró. Muchos saben, a muchos no nos afectó en un sentido porque no trabajamos para el gobierno. Pero en estos días vi un video donde el gobierno, oh my God, yo me quedé impresionada. Los trabajadores de TSA en el aeropuerto de Houston, bueno, TSA, en el aeropuerto de Houston, y el gobierno ¿sabe lo que hizo con ellos? A los que se presentaron a trabajar a pesar de no tener pago, les dieron un bono, un cheque de $10,000. A los que se presentaron a trabajar sin obtener pago, porque hicieron lo correcto. Si un gobierno imperfecto, terrenal, puede recompensar a sus trabajadores por hacer lo correcto, ¿cuánto más el Dios de los cielos va a recompensar a sus siervos por hacer lo que es correcto? Aquellos que no estamos buscando la remuneración para poder hacer, aquellos que buscamos lo que viene de arriba, porque es mayor. Aleluya. No desmayes, no te rindas, esfuérzate, sé valiente, aguanta la presión. Dios está produciendo un vino nuevo y un aceite nuevo. Y esta casa ha entrado en una temporada de cosecha. Eso fue lo que Dios nos dijo. Que es un tiempo de regocijo por la cosecha. Y el profeta nos decía que estaba tan ligado de que la primicia, por decirlo de esa manera, eran nuestros hijos naturales. Y usted sabe que por muchos años caminaron apartados del Señor, pero que hoy están completamente alineados a su plan. Ayer nos escribía Daniel, en su iglesia tenían un evento de GAP, se llama GAP, Gathering Apostles and Prophets. Reunión de apóstoles y profetas. Empezó a las 8:30 de la mañana y nos escribió anoche a las 11:39. Dice: acabamos de salir de la iglesia. Porque la gloria de Dios evidentemente se manifestó tanto. Era un evento, pero no pararon. Siguieron hasta las 20 para las 12 de la madrugada. ¿Y cuál fue el gozo nuestro? Lloramos de la alegría. Padre, gracias, nosotros hemos experimentado esa gloria. Gracias. Y simplemente es un ejemplo. Pero los hijos de la casa van a seguir creciendo y van a seguir madurando. Y cada uno de nosotros en aquello que ha sembrado va a recibir recompensa. Y si tú dices: oh, yo no tengo recompensa porque no he sembrado, hoy comienza a sembrar. ¿Cuál es la semilla que Dios te dio?
¿Cuál es la semilla que Dios te dio? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Eso debes empezar a sembrarlo. La siembra nunca termina, ¿sabes? Porque viene una cosecha, pero si tú paras de sembrar, ya no tienes cosecha la siguiente estación. Por eso el trabajo es arduo, porque hay que seguir sembrando y sembrando y sembrando y sembrando y regando y cuidando el cultivo. Pero Dios promete que hay cosecha y cosecha con alegría. Aleluya, a Dios la gloria. Dale la gloria al Señor. En esta mañana recuerdo esas palabras y quiero ponerme de acuerdo con el Señor para declarar ese vino nuevo, para declarar ese aceite nuevo, para declarar ese tiempo de cosecha y de bendición, para traer ánimo a los que están cansados, para traer ánimo a los que están desanimados. En el nombre de Jesús, tu Dios mira todo lo que haces. Cuando oras en secreto, Dios te recompensa en público. Cuando das en secreto, Dios te recompensa en público. Dios es un Dios de recompensa. Vamos, dale gracias. Dale gracias. Dile, Señor, gracias por mi recompensa. Dale gracias por mi recompensa. Hay una palabra que creo que fue el apóstol Juan que dijo: velen con diligencia para que reciban la recompensa completa. Queremos la recompensa completa, no queremos solo una parte. Pero necesitamos ser diligentes, necesitamos despertar, necesitamos esforzarnos. Te damos gracias, Señor. Tú eres el Dios que produce el vino. Tú eres el Dios que produce el aceite. Tú eres el Dios que da semilla al que siembra. Pero tú eres el Dios que hace crecer la semilla. Tú eres el Dios que bendice, Señor, y que aumentas los recursos. Rechazamos todo pensamiento de escasez porque no es de tu reino. Tú eres el Dios que aumenta recursos. Gracias, Dios. Porque en esta temporada seremos mejores. En esta temporada creceremos más por la temporada de gracia que nos has abierto. Es como cuando se abren los cielos en lo natural y la lluvia cae para regar los cultivos y hay una abundante cosecha. Gracias porque así es en lo espiritual. Gracias por tu lluvia. Gracias por tu lluvia, por tu presencia. Señor, semillas que estaban allí escondidas por años. Hoy, Señor, yo declaro rompimiento en la tierra para germinar, para germinar, para germinar, para germinar, para dar fruto. Comienzan a verse, Señor, los tallos y hay crecimiento acelerado porque tú eres el Dios de los tiempos. Aunque todo crecimiento tenga su temporada, su tiempo, el tiempo está sujeto a ti. Y tú puedes hacer acelerar el crecimiento. Yo bendigo, Señor, a cada uno de ellos. Bendigo el fruto tuyo en sus vidas. Lo que vemos y lo que no vemos. Porque cada uno de nosotros somos plantío tuyo. Cada uno de nosotros somos árboles tuyos, plantados junto a corrientes de agua. Aleluya. Recibe la gloria, Padre. Recibe la honra. Recibe el honor. Nos regocijamos, Señor. Nos regocijamos contigo en lo que estás haciendo en este tiempo. Danos mayor comprensión de todas estas cosas. Aumenta nuestro entendimiento. Trae revelación. Muéstranos nuestra participación. Pregúntale, Señor, ¿qué debo sembrar? ¿Qué debo sembrar? ¿Qué debo cosechar? Aleluya. Y a los que están pasando por el tiempo del lagar, dile, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. La tuya que es mejor que la mía. No me resisto más. Me rindo, pero a tus pies. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Amén.
Les dije que venía buena palabra esta mañana, ¿verdad que sí se los dije? Amén. Y una de las cosas que yo quisiera enfatizar rápidamente es que la palabra que ustedes vieron del clip que pusimos en la pantalla no era solamente para nosotros dos, era para todos ustedes. Amén. Era para esta casa. Amén. Que había comenzado con nosotros. Amén. Pero es para ustedes también. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra que hemos tenido en esta mañana, por tu presencia tan gloriosa y tan hermosa que se manifestó en medio nuestro en esta mañana. Y ahora al salir de aquí, Señor Dios, ruego que esa palabra que ha sido ya escuchada, Señor, permanezca y dé fruto abundante en cada uno de los que estamos presentes. Inclusive aquellos, Señor, que están conectados en las redes sociales y que tal vez otro día verán, otros lo verán, Señor. Pero que esa palabra, Señor, dé el fruto abundante que tú requieres de cada uno de nosotros y que quieres ver ser producido en cada uno de nosotros. Así que yo los bendigo y los llamo buena tierra. Yo declaro que ellos son buena tierra, que la cosecha va a ser abundante porque la semilla sembrada es sembrada en buena tierra, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos son buena tierra? Amén. Bueno, Dios los bendiga, tierrúo. Cuídense, Dios los guarde.